Hola amigos, les saludo una vez más su profe de matemática, Eli Calix. En esta ocasión estaremos trabajando conceptos que son fundamentales para poder hacer operaciones con números radicales, operaciones tales como suma, resta, multiplicación y división. Y así que comenzamos. Lo primero que tenemos que manejar es qué elementos conforman un número radical. En este caso tenemos el valor c, que recibe el nombre de coeficiente. El valor c puede ser cualquier número real. Por lo tanto, este puede ser positivo, negativo, fracción, decimal. Luego tenemos el valor n. El valor n recibe el nombre de índice. El índice nos indica el tipo de raíz que estamos trabajando. Normalmente cuando no se escribe el índice es porque la raíz que estamos trabajando es una raíz cuadrada. Luego tenemos el signo radical, que es esto que está pintado en negro acá. Y por último tenemos el término subradical. Una vez conocemos qué elementos conforman los números radicales, lo primero que debemos de saber es que todo número radical se puede expresar como una potencia. Y para que comprendamos este concepto voy a hacer los siguientes ejemplos. Yo tengo raíz cuadrada de 7. Esta raíz cuadrada de 7 yo la puedo expresar como una potencia y me va a quedar de la siguiente manera. Lo primero que voy a hacer es copiar el término subradical tal como está. En este caso me va a quedar 7. Aquí aparece un exponente y aquí no aparece. Cuando no se escribe el exponente es porque su valor es 1. Acuérdense que 7 a la 1 es 7. Entonces no hay necesidad de escribirlo, por lo tanto voy a copiar el 7, que es el término subradical, con su exponente que sería 1. Y ahí mismo voy a dividirle el índice. El índice aquí cuando no se escribe es 2. Por lo tanto aquí voy a escribir 1 dividido entre 2. Y ya tengo este término radical o número radical escrito como potencia. En este segundo ejemplo tenemos un coeficiente a diferencia del primero y ese coeficiente está multiplicando al número radical. Por lo tanto, este 4 lo voy a copiar tal como está y me va a quedar así. Como está multiplicando al número radical, yo aquí le voy a colocar un punto de multiplicación. Luego voy a transformar este número radical a una potencia y me va a quedar de la siguiente manera. Yo voy a copiar el término subradical. Ese término subradical es 4 con su exponente que es 6. Me va a quedar 4 elevado a la 6. Luego a este exponente 6 le voy a dividir el índice. Mi índice aquí es 3. Entonces voy a copiar 3. Y me va a quedar exponente 6 del término subradical dividido entre el índice. Esto se puede dividir exactamente, entonces lo podemos simplificar y me va a quedar de la siguiente manera. 4 multiplicado por 4 y dividido. 6 dividido entre 3, 2. Y 4 elevado a la 2 es una potencia que se puede calcular fácilmente, por lo tanto procedemos a resolverlo. Nos quedaría 4 y aquí 4 a la 2 es igual a 16. Y aquí pues simplemente tengo una multiplicación que la voy a resolver. Me queda 4 multiplicado por 16. Me queda 4 por 16 igual a 64. Otro concepto que debemos de manejar para poder hacer operaciones con radicales es la semejanza. Y para poder establecer si dos o más términos radicales son semejantes, estos deben de cumplir con estos dos requisitos. El primer requisito, deben tener el mismo índice. Y el segundo requisito, deben de tener el mismo término subradical. Si no cumplen estos dos requisitos, entonces se dice que los términos no son semejantes. El concepto de semejanza lo vamos a comprender mejor con estos dos ejemplos. Veamos el primer ejemplo. Dice 4 raíz cuadrada de 7 es semejante con negativo 4 sextos raíz de 7.
¿Por qué estos dos términos son semejantes? Pues simplemente porque tienen el mismo índice, que aquí nos escribe, es un índice 2, y tienen el mismo término subradical, que aquí es 7. Si ustedes lo comparan con el otro término, aquí también tengo índice 2 y término subradical 7. En el segundo ejemplo tenemos la cantidad menos 5 raíz cúbica de 5 y nos dice que no es semejante con menos 5 raíz cuadrada de 5. Aunque aparentemente se ven que comparten o tienen elementos comunes, estos no son semejantes, pues el requisito, recuerden que es tener el mismo índice y el mismo término subradical. Por lo tanto, este término, si lo comparamos con este otro acá, con el simple hecho de no tener el mismo índice, pues este tiene índice 2, se puede afirmar que ya no tienen semejanza. El último concepto que tenemos que manejar para poder realizar operaciones con radicales es la simplificación. Para ello hay que aplicar algo que ya hemos visto antes, que es el mínimo común múltiplo. Comenzamos entonces. Tengo raíz de 720. Para poder simplificar este número radical, lo que voy a hacer es algo simple. Voy a tomar el término subradical y lo voy a sacar aparte. Quedaría 720. Y lo voy a descomponer aplicando el concepto de mínimo común múltiplo. 720 es un número par y lo descompongo. La primera descomposición es mitad. 720 tiene mitad, que es 360. Me doy cuenta que este número también termina en 0 y es un número par. Por lo tanto, sigue teniendo mitad. La mitad de 360 es 180. Me doy cuenta que también tiene mitad. Sigo aplicando mitad, que es 90. También es un número par. Sigue teniendo mitad, que es 45. Y aquí, bueno, ya observamos que este número que tenemos aquí, pues ya no es número par. Pues simplemente para saber qué tipo de descomposición hay que sumar los dígitos, y si me da un múltiplo de 3, pues tiene tercera. Si no me da un múltiplo de 3, como termina en 5, tiene quinta. Entonces sumamos y nos queda 5 más 4 es 9. 9 es un múltiplo de 3, por lo tanto esto tiene tercera. La tercera de 45 es 15. Nuevamente este número termina en 5, pero para saber su descomposición voy a sumar primero sus dígitos. 5 más 1 es 6, por lo tanto también tiene tercera. La tercera de 15 es 5. Y por último, 5 lo único que tiene es quinta, que es 1. Ahora, regresamos al número radical original. Observo el índice que tengo y me doy cuenta que tiene un índice 2 aunque no se escriba. Como aquí hay índice 2, lo que voy a hacer es agrupar de 2 en 2 los números que se repitan. Por lo tanto, aquí tengo un par de números que se repiten. Voy a copiarlo, me queda 2 a la 2. Significa que el número 2 lo estoy agrupando 2 veces. Aquí se vuelven a repetir el 2, entonces el 2 se repite 2 veces. Y aquí tenemos 3, el 3 se repite 2 veces. Y por último me sobra el número 5. ¿Qué voy a hacer? Bueno, que la descomposición de 720 se pueda expresar como estos números. ¿Qué significan estos números que están expresados como potencia? Significa que estos números tienen raíz cuadrada exacta, por lo tanto los podemos ir calculando y nos va a quedar así. Raíz cuadrada de 2 a la 2 es 2. Lo voy a escribir en un paréntesis sin signo radical porque estoy haciendo el cálculo de la raíz cuadrada. Seguido, raíz cuadrada de 2 a la 2 también es 2. Raíz cuadrada de 3 a la 2 es 3. Y por último, el número 5, pues no se pudo agrupar, por lo tanto no tiene raíz cuadrada y le vamos a dar expresado con el signo radical. Voy a efectuar esta multiplicación y me quedaría así. 2 por 2 es 4 y 4 por 3 es 12. Y esto va a estar acompañado del término 5. Entonces, ¿qué significa?
que raíz cuadrada de 720 se puede expresar de manera simplificada como 12 raíz de 5. Veamos un último ejemplo. Tenemos el número compuesto por 3 raíz cúbica de 600. Hay que simplificarlo. Para ello vamos a tomar el término subradical y lo vamos a sacar aparte. Me queda 600. Lo voy a descomponer. 600 es un número par, termina en 0, tiene mitad que es 300. 300 también es un número par, termina en 0, tiene mitad que es 150. 150 también tiene mitad que es 75. 75 ya no es un número par, ya no tiene mitad, pero para saber la descomposición que tiene vamos a sumar sus dígitos. Si da un múltiplo de 3 tiene tercera. Si no, como termina en 5, tendría quinta. Sumemos, ¿qué? 5 más 7 es 12. 12 es un múltiplo de 3, por lo tanto tiene tercera. Tercera de 75 es 25. 25 es un número impar, para saber la descomposición que tiene, sumamos los dígitos. 5 más 12 es 7. 7 no es múltiplo de 3, 25 ya no tiene tercera, tiene quinta. La quinta de 25 es 5. Por último, tiene quinta que es 1. ¿Qué voy a hacer? Voy a observar el índice. Aquí tengo índice 3. Eso significa que voy a agrupar de 3 en 3 los números que se repitan. Aquí se observa que el 2 se repite 1, 2, 3 veces. Como tengo índice 3, voy a juntar estos y me va a quedar 2 elevado a la 3. ¿Qué estoy haciendo? El 2 se repite 3 veces. Este 3 debe de ser equivalente al 3 del índice. Observo luego que me sobra 3, 5 y 5. Estos ya no se pueden juntar en un grupo de 3, pues no se repiten 3 veces cada número. Por lo tanto, estos números sobran. ¿Qué voy a hacer con estos números que me sobran? Los voy a multiplicar entre sí y me va a quedar 3 por 5, 15 y 15 por 5, 75. Pues significa que no tiene raíz cúbica exacta. Por lo tanto, la simplificación del número 3 raíz cúbica de 600 me va a quedar así. Voy a copiar el coeficiente 3 que ya tenía y luego 2 elevado a la 3 tiene raíz cúbica que es 2. Aquí voy a escribir 2. Y dentro del radical escribo el número que no se pudo agrupar y por lo tanto que no tiene raíz cúbica exacta. Entonces aquí me va a quedar dentro del signo radical raíz cúbica de 75. Lo único que tengo que hacer es multiplicar estos términos y me va a quedar así. 3 por 2, 6 raíz cúbica de 75. Significa que el número 3 raíz cúbica de 600 se puede expresar de manera simplificada como 6 raíz cúbica de 75. Y ahí termina nuestro ejercicio.